Muy bien, chicos, buenos días. Soy el profesor Brian y el día de hoy vamos a desarrollar el tema de movimiento y traslación, ¿sí? Terrestre, ¿sí? Vamos a ver a la pantalla. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de movimiento y traslación, tenemos que pensar sobre todo, ¿no?, en nuestra estrella, que es el Sol, y nuestro planeta, ¿no? Es el movimiento que se desarrolla, ¿no?, a través, en este caso, de una órbita elíptica alrededor del Sol. La primera consecuencia inmediata es el año, ¿no? Los 365 días de forma inmediata, ¿sí? Entonces, ese movimiento nosotros también podemos dar otras características. Presenta una velocidad de 30 kilómetros por segundo, ¿sí? Estamos diciendo, ese recorrido de nuestro planeta, ¿sí? Observa el recorrido de la Tierra alrededor del Sol tiene una forma elíptica, ¿no? Esta trayectoria que realiza la Tierra alrededor del Sol es de 930 millones de kilómetros, ¿no? Aproximadamente, ¿sí? Vamos a colocar eso, ¿sí? Y cuando la Tierra dé un giro completo alrededor del Sol, ¿no?, un traslado completo, se originará el año. Entonces vamos mencionando eso. Recuerda, el movimiento de traslación terrestre, ¿sí?, es el movimiento de la Tierra alrededor de nuestra estrella, ¿sí?, el Sol. Nosotros podemos mencionar algunos datos también, ¿sí? Mencionamos, ¿no?, el tiempo exacto es de 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45 segundos. Lo hemos mencionado, una velocidad de 30 kilómetros por segundo. Esa órbita, ¿sí?, esa órbita elíptica, no es circular, es elíptica, es aproximadamente 930 millones de kilómetros, ¿sí?, el recorrido, la trayectoria. Ahora, el calendario que nos rige, básicamente es el calendario gregoriano, ¿sí?, el calendario gregoriano. Existen otros calendarios también, ¿no? Hay calendario chino, musulmán, hebreo, persa, ¿sí? Pero el nuestro es gregoriano. En un momento vamos a ver por qué, ¿no? En honor al Papa Gregorio XIII, ¿sí? Les estaba mencionando una consecuencia, inmediatamente la consecuencia, hablamos de la producción del año. Ahora, nosotros podemos mencionar algunos tipos de año. En este caso, el primero, el año sideral, ¿sí? El año, primera consecuencia, el año sideral. Cuando nosotros hablamos del año sideral, en este caso el tiempo, la duración, vamos a mencionar estos datos nuevamente, ¿sí? Es 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45 segundos. El otro año que nos rige es el que comúnmente todos nosotros conocemos, ¿sí? Es el año civil, que tiene una duración de 365 días. Y el otro año, para aquellas personas sobre todo, ¿no?, que nacieron el 29 de febrero, se mencionará el año bisiesto, ¿no?, que tiene 366 días. Ahora, ese año bisiesto fue instaurado básicamente por el Papa Gregorio XIII, ya que él hizo un orden en el calendario el año de 1582, puesto que el 4 de octubre de ese año inmediatamente le sigue el 15 de octubre. No, por un tema de orden, entonces el año bisiesto fue establecido por el Papa Gregorio XIII, ¿no? Por eso nuestro calendario se llama también gregoriano, ¿no? Tiene esa denominación. Ahora, usualmente los años bisiestos se dan cada 4 años, es decir, el próximo año bisiesto será el año 2024, ¿sí? Ahora, también como siguiente consecuencia, nosotros vamos a mencionar lo siguiente: el cambio aparente del tamaño solar, ¿no? En este caso el tamaño de nuestra estrella. Si nosotros observamos nuestra estrella, el Sol, y en dos momentos determinados, ¿no?, el 3 de julio y el 3 de enero, ¿sí? Cuando ocurre el 3 de julio, nuestro Sol, ¿sí?, nuestra estrella, estará más alejado de nuestro planeta, aproximadamente 152 millones de kilómetros, ¿sí? 152 millones de kilómetros. A eso se denomina afelio. Como el Sol se va a alejar más, entonces al Sol ligeramente lo vamos a ver más pequeñito, más chiquito. Nos alejamos y se ve más chiquito, ¿sí? Ahora, el 3 de enero, ¿no?, aproximadamente el 3 de enero, en el mes de enero, el Sol ligeramente se va a acercar a la Tierra,
¿no? Con una distancia aproximada de 148 millones de kilómetros. A eso se llama perihelio, ¿sí? Perihelio, es decir, el Sol se acerca y lo vamos a ver ligeramente más grande, ¿sí? Repito, a la mayor distancia entre la Tierra y el Sol se denomina afelio. En este caso, al Sol lo vamos a ver ligeramente más pequeño, ¿sí? Estamos hablando del afelio. Y cuando nosotros hablamos de la menor distancia entre la Tierra y el Sol, se denomina perihelio, ¿no? Al Sol, al acercarse, lo vamos a ver relativamente más grande. Entonces colocamos esos datitos por acá, ¿sí? Recuerda, estamos hablando del cambio aparente del tamaño del Sol, ¿sí? Acá tenemos al Sol, mira, ve. Se ve pequeñito, ¿sí? Cuando ocurre el afelio. ¿Qué cosa es el afelio? Es la mayor distancia de nuestro planeta a nuestra estrella, es decir, de la Tierra al Sol. Y cuando es perihelio, ¿sí? En este caso es la menor distancia de la Tierra al Sol. Mira, por eso lo vemos, por eso que lo vemos ligeramente más grande, mira, ¿sí? Más grande y acá más chiquito, ¿sí? Acá estamos hablando de una distancia de 152 millones de kilómetros y acá vamos a mencionar una distancia de aproximadamente 148 millones de kilómetros, ¿sí? También como siguiente consecuencia vamos a mencionar el cambio, en este caso, del espacio sideral a lo largo de todo el año, ¿sí? Entonces, podemos mencionar lo siguiente también. Por acá, ¿sí? Durante todo el año, ¿sí? Como consecuencia del movimiento de traslación, nosotros vamos a poder observar, ¿no? Diferentes figuras imaginarias. Recordando, esas figuras imaginarias se llaman, tenemos acá las que son zodiacales, ¿no? Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis. Estamos hablando de las constelaciones, ¿no? Eso en todo el recorrido de la órbita elíptica, ¿sí? A través del movimiento de traslación, nosotros vamos a observar, ¿no? Diferentes grupos de estrellas, ¿no? Diferentes astros, ¿sí? Eso también como consecuencia del movimiento de traslación, ¿no? Y eso estamos colocando también, ¿sí? Cambio del aspecto de la bóveda celeste, ¿no? Del espacio exterior, del espacio sideral, ¿sí? Se observa diferentes constelaciones. ¿Durante qué? Durante la primera consecuencia, durante todo el año, ¿sí? Ahora vamos a pasar a la siguiente consecuencia. Muy bien, chicos, ahora continuando como consecuencia del movimiento de traslación las estaciones, ¿sí? Tenemos dos grupos, ¿sí? El primer grupo, extremas e intermedias. Cuando nosotros hablamos de las estaciones extremas, hablamos de donde se siente la mayor temperatura y la menor temperatura, es decir, en este caso del verano y el invierno, ¿sí? Y para eso lo vamos a representar con la letra V del verano y la I mayúscula, en este caso, el invierno. Y cuando hablamos de las estaciones intermedias, mencionamos, ¿no? A las que, digamos, sus temperaturas no son muy altas ni muy bajas, ¿no? Las que son relativamente moderadas. Entonces estamos hablando de la primavera y el otoño. Y acá también vamos a mencionar, o vamos a representar en todo caso a la primavera con una P y otoño con una O. Ahora, cuando nosotros hablamos de las estaciones extremas, ¿sí? Extremas, siempre se van a alternar. Es decir, si yo la estoy representando con una V y una I, si nosotros decimos que en el hemisferio norte, ¿sí? En el hemisferio norte está ocurriendo el verano, en el hemisferio sur será el invierno. Viceversa también, si en el hemisferio norte es el invierno, en el hemisferio sur será el verano, ¿no? Lo representamos de esta manera, entonces, bien práctico, ¿sí? Hablamos de las estaciones extremas. Si lo representamos, ¿no? Con la V, verano, hacemos con verde, con la V, si en el norte es el verano, en el sur será el invierno, como estación extrema. Viceversa, si en el norte es el invierno, en el sur será el verano. Ahora, en las estaciones extremas se da lo siguiente: cuando se inicia el verano, ¿sí? Y cuando se inicia el invierno, sucede lo siguiente. Cuando se inicia, ¿sí? Cuando se inicia el verano, para nuestro caso, en diciembre, ese día va a ser mayor o va a tener mayor duración que la noche.
Y para nuestro caso, ¿no? En el hemisferio sur, cuando se inicia el invierno, la noche va a tener una mayor duración que el día. Eso se nota fácilmente, ¿no? Porque en el verano el sol también se está ocultando más o menos más allá de las 6 de la tarde, ¿sí? 6:15 aproximadamente. Y en el invierno se está ocultando antes de las 6 de la tarde, a veces 1/4 para las 6, ¿no? 5:40 aproximadamente, ¿no? Se oscurece más rápidamente. Entonces nosotros por eso decimos que cuando hablamos de las estaciones extremas, ¿sí? El verano y el invierno, en el caso del verano, el inicio, el día tiene una mayor duración que la noche, y el inicio del invierno, la noche tendrá una mayor duración que el día, ¿sí? Ahora, vamos a mencionar dos conceptos bien interesantes en relación a todo esto. Los solsticios y los equinoccios. Ambos están relacionados con las estaciones extremas e intermedias, ¿no? Pero vamos a armar los pares. Si nosotros hablamos de los solsticios, ¿sí? Solsticio, acá con el cuadrito verde, acá también con el cuadrito verde, vamos a hablar de las estaciones extremas, es decir, el verano y el invierno. Pero siempre los solsticios van a dar lugar al inicio del verano. Y para eso también tenemos que hablar de los trópicos, ¿sí? Es decir, recuerda, ¿no? El trópico de Cáncer y el trópico, en este caso, de Capricornio en el sur. Trópico de Cáncer en el norte, zona boreal, septentrional, y trópico de Capricornio en el sur. Hemisferio sur, austral, meridional. Entonces, partiendo de eso, nosotros vamos a decir lo siguiente. Cuando los rayos solares, ¿sí? Llegan al hemisferio norte, al trópico de Cáncer, se va a dar el inicio del verano, ¿sí? Ahora, cuando llegan al hemisferio sur, también se va a iniciar el verano, pero en este caso ya no va a ser el trópico de Cáncer, será el trópico de Capricornio, porque el trópico de Capricornio se encuentra en el hemisferio sur. Entonces, por lo tanto, recuerda que el verano se alterna con el invierno. Si los rayos solares están llegando al trópico de Cáncer y está ocurriendo el verano en el hemisferio norte, en el sur será el invierno. Viceversa, cuando los rayos solares llegan al hemisferio sur y comienza el verano, ¿sí? Llegando los rayos solares al trópico de Capricornio, que se encuentra al sur, en el hemisferio norte comenzará el invierno. Esto ocurre en Navidad, ¿no? Nosotros que estamos ya comenzando prácticamente a pocos días la Navidad, en el norte sí tienen nieve y toda esa publicidad de Navidad, Papá Noel y todo eso, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros hablamos de los equinoccios, para que te acuerdes, comienza con la E, mira, comienza con la E. Ecuador, equinoccio, ¿sí? Los rayos solares ya no van a llegar a los trópicos, solamente van a llegar al Ecuador, al máximo círculo imaginario. Llegan al Ecuador y por acá también llegan al Ecuador. ¿Qué estaciones nos están faltando? Primavera y otoño. La P de primavera, la O de otoño. Otoño, primavera. Para nuestro caso, cuando los rayos solares, ¿sí? Llegan al Ecuador, al máximo círculo imaginario, llamada también línea ecuatorial, en el hemisferio sur comenzará la primavera, ¿no? Que es el 23 de septiembre. Y en el norte será el otoño. De esa misma manera, alternando. Cuando los rayos solares nuevamente lleguen al Ecuador, el 21 de marzo, para nuestro caso en el hemisferio sur será el otoño y en el hemisferio norte será la primavera. Entonces, muchachos, recuerden, equinoccios llegan al Ecuador, da inicio a la primavera o el otoño, dependiendo cada hemisferio, dependiendo de la fecha, y cuando es solsticio se va a iniciar el verano. Si llega al trópico de Cáncer, entonces sabemos que es en el hemisferio norte el verano, y si llega al trópico de Capricornio, sabemos que es en el hemisferio sur el verano, ¿no? Y también vamos a mencionar este cuadrito por acá, para redondear la idea. Acá tenemos un cuadro, ¿no? Colocando los sinónimos de los puntos cardinales. Por ejemplo, si hablamos de solsticio boreal, te están diciendo que es boreal, entonces sinónimo de boreal es norte, ¿sí? Norte. Entonces te está diciendo que los rayos solares llegan al hemisferio norte y en el hemisferio norte está el trópico de Cáncer. Por lo tanto, ahí se va a iniciar el verano y en el hemisferio sur será el invierno. De la misma manera, si te dicen que es solsticio austral, ¿sí? Si te dicen que es solsticio austral, sur, meridional, sabemos que es en el sur. Entonces los rayos solares van a llegar al trópico que está
que está ¿en dónde? En el sector sur, ¿sí? En el sector sur. Y el trópico que está en el sector sur es Capricornio. Por lo tanto, en ese sector se va a dar inicio el verano y en el hemisferio norte será el invierno. Con los equinoccios no hay problema. ¿Por qué? Porque los equinoccios, recuerda, comienza con E, ¿sí? E de Ecuador. E de Ecuador, ¿sí? Se va a dar el inicio, o bien, en este caso, del otoño, o bien de la primavera, alternando, ¿sí? Primavera, otoño, otoño, primavera. Y si nosotros queremos mencionar el inicio también, diremos, ¿no? Para nuestro caso, el inicio del cuadro nos está mencionando para el hemisferio sur austral, ¿sí? Para el hemisferio meridional, diremos que el 21 de junio va a dar inicio al invierno con aproximadamente 93 días. Se menciona también 23 de septiembre, ya la mayoría sabemos, ¿sí? Comienza la primavera con 90 días aproximadamente. 22 de diciembre, ¿sí? Verano, 89 días. Y 21 de marzo comienza el otoño, estación que en estos momentos estamos, ¿no? Nos encontramos en otoño, estaremos hablando de 93 días. Muy bien, eso sería en relación a las estaciones, solsticios y equinoccios. Acá también vamos a mencionar lo siguiente, ¿sí? A ver por acá. Entonces recordando, si nosotros, ¿sí? Hablamos de las estaciones extremas, verano con invierno, invierno con verano. Y las intermedias, ¿quiénes eran? Si en el hemisferio norte es primavera, recuerda la P, ¿sí? Primavera, en el hemisferio sur será otoño. Y viceversa, si en el hemisferio boreal es otoño, en el hemisferio austral o sur será primavera. Ahora, recuerda que cuando son solsticios se alterna el verano con el invierno, las estaciones extremas. Es decir, los rayos solares llegan ¿a dónde? A los trópicos. Se da inicio al verano. Cuando llegan ¿a dónde? Al trópico de Cáncer. El trópico de Cáncer se encuentra en el hemisferio norte. Pero si esos rayos solares, ¿no? Solsticios. Si los rayos solares, los solsticios son cuando los rayos solares llegan a los trópicos. En este caso, cuando llegan al trópico de Capricornio, se va a dar el inicio del verano en el hemisferio sur. Recuerda, trópico de Capricornio, hemisferio sur, trópico de Cáncer, hemisferio norte. Se inicia el verano y en el hemisferio opuesto será el invierno. Y cuando hablamos de equinoccios, cuando los rayos solares, ¿dónde llegan? Al ecuador. Como están llegando a la mitad, de nuestro planeta, ¿sí? Entonces el día y la noche van a tener una duración similar para este caso. Y las estaciones que van a alternar en este caso son la primavera y el otoño, como lo estamos señalando acá, ¿no? Primavera en el norte, en el sur otoño. Otoño en el sector norte, primavera sur, ¿sí? Siempre primavera y otoño van a alternar y verano e invierno también van a alternar. ¿Qué más? Vamos a mencionar también como consecuencia esto que tenemos por acá, el famoso sol de medianoche, ¿sí? El sol de medianoche básicamente ocurre en los sectores polares. Lo que sucede debido al eje de inclinación de la Tierra, durante todo el año los rayos solares, ¿no? Llegan de forma variable, ¿sí? Diferente. Ahora, esto significa que en los polos solamente hay dos estaciones, no hay más. Y estoy hablando de las dos estaciones extremas, es decir, el verano y el invierno. Ahora, como son dos estaciones, cada estación dura 6 meses. Es decir, 6 meses de verano en el norte, en el polo norte, para ser más exacto, y 6 meses de invierno en el polo sur. Y viceversa, no se alternan. Si son 6 meses de invierno en el polo norte, también serán 6 meses de verano en el polo sur. Y cuando ocurre el verano, son 6 meses de iluminación total. Es decir, a la medianoche también se va a poder observar, ¿sí? A las 0 horas, cuando cantamos Happy Birthday to You, todo eso, también se va a poder observar al sol. ¿En qué países, por ejemplo, no se habla en este caso de Dinamarca, ¿no? La zona de Groenlandia, Dinamarca, Noruega, Suecia, al norte de Rusia, Finlandia, etc. Eso también es consecuencia, en este caso, del movimiento de traslación, ¿sí? El famoso sol de medianoche, en este caso cerca de los polos. Y finalmente, vamos a mencionar como última consecuencia, ¿sí?
las diferentes zonas térmicas climáticas, ¿no? Por el mismo eje de inclinación, les mencionaba hace rato también, la incidencia de los rayos solares no es similar a lo largo de todo el año, a lo largo de la traslación alrededor del Sol. Entonces, tomando de referencia los trópicos, Cáncer recuerda en el norte, ¿sí? Capricornio en el sur, Círculo Polar Antártico en el polo sur y Círculo Polar Ártico en el sector norte, vamos a diferenciar tres zonas, ¿no? La zona tropical abarca del Ecuador, 0 grados, hacia el norte, hacia el sector del Trópico de Cáncer, 27 grados, ¿no? 30 minutos. También hacia el sector sur, hacia el Trópico de Capricornio, hasta los 27 grados 30 minutos, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hablamos de la zona templada, comprende el sector del cuadrito celeste, comprende del sector norte, desde el Trópico de Cáncer hasta el Círculo Polar Ártico, ¿no? Es decir, hasta los 66 grados 33 minutos. Igual, en el sector sur será desde los 27 grados hasta los 66 grados, es decir, desde el Trópico de Capricornio hasta el Círculo Polar Antártico. Y si nosotros hablamos de la zona más fría, la zona polar, mencionaremos lo siguiente: es de los 66 grados hacia el sector norte, ¿sí? Hasta los 90 por decirlo así, y en este caso el sector sur será 66 grados también hacia el sector, ¿no? Hacia el sector sur del Círculo Polar Antártico. Ahora, nosotros podemos decir, ¿no? La zona tropical, al estar más cerca del Ecuador, sube la temperatura, como dice la canción, si zona tropical. Si es zona templada, temperatura moderada, ¿no? Ni muy frías ni muy cálidas. Y al ser los extremos, donde están los ositos, ¿sí? Por acá están los pingüinos en la zona sur, los ositos polares en la zona norte, diremos que las temperaturas son muy, pero muy bajas. Y eso es lo que vamos a mencionar acá también. Recuerda, tres zonas climáticas como última consecuencia del movimiento de traslación. Zona tropical, temperaturas muy altas, ¿no? Hasta el trópico del Ecuador hacia el Trópico de Cáncer, ¿sí? Hacia el Trópico de Cáncer en el norte, en este caso, o hacia el Trópico de Capricornio, ¿sí? Ahora, si hablamos de zonas templadas, temperaturas moderadas, ¿sí? Temperaturas moderadas. En este caso, recuerda, entre los trópicos y los círculos polares. Entre los trópicos y los círculos polares, ¿sí? Capricornio y Antártico. Acá será Cáncer y Ártico. Y finalmente, la zona polar, temperaturas bajas, ¿no? En los extremos, tanto el polo norte y el polo sur. En la zona del Ártico y en la zona de la Antártida. Superior a 66 grados hasta 90, igual en el sur, 66 hasta 90 en el sector sur o austral. Muy bien, chicos. Y finalmente, con mucho cariño y mucho amor, lo que tanto ustedes están esperando todas las semanas, la tareita, con mucho cariño y mucho amor, ¿sí? La página 221 y 222 del libro El Ahora Hazlo Tú. Las preguntas del 1 al 10, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiene las 10 preguntitas.